En 1918, un grupo de pescadores experimentados frente a la costa de Broughton Island, en Australia, regresó a puerto negándose a volver al agua. Lo que describieron, en declaraciones tomadas por el biólogo marino David Stead, era un tiburón de color blanco pálido, cuya longitud superaba la de sus barcos de arrastre. Los barcos medían entre 17 y 21 metros. Stead era un científico formado. No era un coleccionista de relatos de marineros. Era el secretario de la Sociedad Zoológica de Nueva Gales del Sur. Escribió sobre lo que los pescadores describieron no como una curiosidad popular, sino como un problema zoológico abierto. Documentó que los hombres, muchos de ellos con décadas de experiencia en el mar, estaban visiblemente perturbados, que ninguno de ellos estaba dispuesto a proporcionar una explicación alternativa a la que habían dado. El informe de Stead fue publicado, fue leído y no fue investigado. El océano guardó su silencio. Otodus megalodon, el tiburón depredador más grande que ha existido sobre la Tierra. La clasificación oficial es inequívoca. Extinto hace aproximadamente 3,6 millones de años, al final del Plioceno. El consenso científico es claro. No hay un solo espécimen físico recuperado de aguas modernas. No hay un solo diente con datación posterior al Plioceno que haya sobrevivido a una revisión científica rigurosa. El expediente está cerrado, pero hay un número que publicó la revista Science Advances en 2025 que cambia la naturaleza de lo que significa decir que algo en el océano ha sido buscado y no encontrado. Ese número es 0,001%. Es la fracción del fondo oceánico profundo que ha sido observada visualmente por seres humanos. Antes de hablar de lo que pudo haber sobrevivido, hay que entender lo que era. Otodus megalodon alcanzó longitudes corporales de entre 18 y 20 metros, según las estimaciones más rigurosas publicadas. Los estudios de Pimiento y Valk de 2015 y de Pérez y colaboradores de 2021, basados en análisis de proporciones de los dientes fósiles, sitúan el extremo superior del rango alrededor de los 20 metros para los individuos más grandes conocidos. Los dientes superaban los 18 centímetros en diagonal. Para referencia, el diente más grande del gran tiburón blanco moderno raramente supera los 8 centímetros. La imagen que la mayoría de las personas tiene del megalodón, un gran tiburón blanco simplemente escalado hacia arriba, fue revisada de forma significativa en 2024. Un estudio de Cooper y colaboradores publicado en Paleontología Electrónica reconstruyó la forma corporal del animal basándose en comparaciones con tiburones lamniformes modernos distintos del gran tiburón blanco. La conclusión fue que el megalodón tenía probablemente un perfil considerablemente más esbelto de lo que las reconstrucciones anteriores sugerían. No una pared muscular de proporciones inconmensurables. Un animal más alargado, más hidrodinámico, con una cabeza más larga y estrecha. Esto importa por razones que van más allá de la estética. Un animal más esbelto es un animal con diferentes necesidades calóricas y diferentes patrones de comportamiento de los que las reconstrucciones previas implicaban. El registro fósil del megalodón es extraordinariamente rico para un animal marino de esa edad. Los dientes, extremadamente resistentes, se fosilizan bien. Están presentes en sedimentos de prácticamente todos los océanos del mundo, en depósitos del Mioceno y el Plioceno, y luego dejan de aparecer. El límite de extinción del megalodón en el registro fósil es real y ha sido confirmado en múltiples análisis estratigráficos independientes. La fecha de desaparición se sitúa con consistencia alrededor de los 3,6 millones de años antes del presente. Las hipótesis sobre las causas incluyen el enfriamiento de los océanos durante el Plioceno, que redujo los mares cálidos de aguas poco profundas
donde el megalodón criaba. La extinción simultánea de muchas de las especies de ballenas de tamaño mediano que constituían su presa principal. Y la posible competencia del gran tiburón blanco moderno, que ocupó parte del nicho ecológico del megalodón en el período de transición. Lo que el registro fósil no puede decir, por su propia naturaleza, es qué ocurrió en las partes del océano que no quedaron registradas. En 2025, la revista Science Advances publicó una revisión comprensiva de la exploración humana del fondo oceánico profundo realizada por Bell y colaboradores. Los números son los siguientes. El océano profundo, definido como aguas por debajo de los 200 metros, cubre aproximadamente el 66% de la superficie de la Tierra. Dentro de ese porcentaje, el fondo oceánico profundo, la zona batipelágica y abisal por debajo de los 3.500 metros, representa uno de los ecosistemas más grandes del planeta. La fracción de ese fondo, que ha sido observada visualmente por seres humanos mediante vehículos de operación remota o sumergibles tripulados con capacidad de imagen, es inferior al 0,001%. El área total observada equivale aproximadamente a la superficie del estado de Rhode Island, frente al océano que cubre 2/3 del planeta. Para poner esto en perspectiva, hemos cartografiado la superficie de Marte con mayor resolución que el fondo de nuestros propios océanos. Las imágenes de radar de la luna de Saturno Titán tienen mejor cobertura del territorio que el fondo del océano Índico. El 0,001% no es una cifra de ignorancia marginal. Es una cifra de ignorancia casi total sobre un ecosistema de dimensiones planetarias. En diciembre de 1938, una empleada de un museo en East London, Sudáfrica, recibió la llamada de un capitán de barco que había capturado un pescado extraño en una red de arrastre frente a la desembocadura del río Chalumna. La empleada era Marjorie Courtney Latimer. El pescado era un celacanto, Latimeria chalumnae, un pez considerado extinto desde hacía aproximadamente 65 millones de años. Un fósil viviente cuya presencia en el registro geológico terminaba en el Cretácico junto con los dinosaurios. Estaba vivo, en perfecto estado funcional, en el Océano Índico Occidental. El descubrimiento recalibró de forma permanente y sin reversión posible el nivel de confianza que la ciencia puede depositar en las declaraciones de extinción de especies marinas. No de forma apocalíptica, no como una negación del método científico, sino de una manera más precisa y honesta. Los registros fósiles reflejan lo que fue depositado en condiciones de fosilización. No reflejan automáticamente la totalidad de lo que existió en todos los entornos donde ningún sedimento registró nada. El celacanto sobrevivió 65 millones de años en aguas profundas sin dejar un solo registro fósil posterior al Cretácico. No porque no existiera, porque vivía en fondos donde los procesos de fosilización de sus restos eran diferentes. 65 millones de años de ausencia en el registro. Presente en el océano. Eso no prueba que el megalodón sobrevivió, pero establece con precisión lo que puede y no puede afirmarse con certeza a partir de la ausencia en el registro fósil. En 2023, una revisión sistemática de todas las afirmaciones modernas de supervivencia del megalodón fue publicada en el Journal of Scientific Exploration por Greenfield. El estudio revisó 2 categorías de evidencia: los dientes supuestamente de datación posterior al Plioceno, que han circulado en diversas formas desde el siglo XIX, y los avistamientos reportados de tiburones de tamaño anómalo en aguas modernas. Las conclusiones fueron claras en la mayoría de los casos. Los dientes alegadamente pospliocenos analizados en el estudio resultaron tener
cuando fueron datados con metodologías rigurosas, edades dentro del rango convencional del Mioceno. Los procesos de contaminación sedimentaria y la migración de fósiles entre capas estratigráficas explican su aparición en contextos que inicialmente parecían inconsistentes con su edad real. Los avistamientos documentados fueron evaluados como fraudes confirmados o como errores de identificación. Un tiburón blanco grande, observado en condiciones de escasa visibilidad, desde un ángulo inusual, en un estado emocional de alarma, puede ser percibido con proporciones muy superiores a las reales. El estudio de Greenfield es honesto y meticuloso, y concluye que ninguna de las afirmaciones de supervivencia moderna revisadas supera el estándar de evidencia necesario para considerarse científicamente válida. Eso es lo que la revisión dice. Lo que no dice es que la pregunta esté cerrada por razones de evidencia negativa. Porque evidencia negativa, en el 0,001% observado del fondo oceánico profundo, tiene un valor estadístico muy diferente al que tendría en un ecosistema cartografiado. Aquí está el argumento más sólido contra la supervivencia, y merece exponerse con honestidad completa. El megalodón era, por todo lo que sabemos, un depredador de aguas relativamente superficiales y cálidas. No era un habitante del abismo. Los registros fósiles muestran su mayor concentración en mares cálidos de plataforma continental, zonas de cría en aguas someras, entornos donde las temperaturas eran compatibles con su biología de animal de sangre caliente. Si el megalodón hubiera sobrevivido hasta el presente en las profundidades, habría cambiado fundamentalmente su ecología. No sería el mismo animal. Sería una versión del megalodón adaptada a condiciones para las que no existe registro fósil de adaptación. Hay además un argumento metabólico. Un animal de 18 metros de longitud, con termorregulación activa, requiere cantidades de alimento que son difíciles de obtener de forma invisible. Las grandes ballenas, que constituirían su presa primaria, habrían mostrado patrones de mortalidad anómalos que no se registran en los estudios poblacionales modernos. Esos argumentos son sólidos. La ciencia los respeta. El consenso científico los convierte en la posición oficial. Pero hay un matiz que el propio Greenfield reconoce en su análisis. La ausencia de evidencia en una zona del océano que no ha sido observada no puede interpretarse con la misma confianza que la ausencia de evidencia en un ecosistema monitoreado. El argumento metabólico asume que sabemos qué hay en el fondo del océano profundo para alimentar a un depredador de ese tamaño. Y lo que sabemos sobre el fondo oceánico profundo cabe, literalmente, en Rhode Island. Piénsalo con los datos que tenemos. Un animal de 20 metros de longitud, oficialmente extinto hace 3,6 millones de años, en un océano del que hemos observado visualmente menos del 0,001% de su fondo profundo. Un precedente, el celacanto, que sobrevivió 65 millones de años de aparente extinción en aguas profundas sin dejar rastro en el registro fósil posterior al Cretácico. Una revisión de 2024 que revisa la forma corporal del animal hacia un perfil más esbelto, con implicaciones para sus necesidades calóricas y su posible comportamiento en profundidades. Una revisión sistemática de 2023 que evalúa y descarta la mayoría de las afirmaciones modernas, pero que no puede cerrar el expediente sobre la base de evidencia negativa en un ecosistema prácticamente no explorado. El consenso científico establece que el megalodón está extinto. Ese consenso está basado en el registro fósil real, en la biología del animal conocida y en la ausencia de evidencia verificable de supervivencia. No está basado en la exploración directa del 99,999%
del fondo oceánico profundo, porque esa exploración no ha ocurrido. Los pescadores de Broughton Island en 1918 describieron algo a David Stead que Stead encontró digno de documentar, no de confirmar, digno de documentar. Un científico formado que eligió registrar lo que observadores experimentados describieron, sin desecharlo. El informe está en el registro histórico. El océano no ha sido explorado suficientemente como para responder a lo que ese informe planteó. Lo que sí sabemos es que hay algo en el fondo del océano profundo que no hemos visto. No sabemos qué. Puede que sea vacío. Puede que sea vida que no anticipamos. El celacanto era vida que no anticipamos. Y tenía 65 millones de años de ventaja en el tiempo. El océano no es un espacio en blanco esperando a ser llenado por lo que imaginamos. Es el ecosistema más grande del planeta, el menos explorado, el que alberga el mayor volumen de hábitat potencial de cualquier entorno en la Tierra, y el que, según los datos publicados en 2025, hemos visto menos de la milésima parte de su fondo. La pregunta sobre el megalodón no es una pregunta de ciencia ficción. Es una pregunta que tiene un límite factual muy preciso, el de lo que hemos tenido la capacidad tecnológica de observar. Si quieres seguir explorando estas historias, los límites del conocimiento científico sobre ecosistemas que todavía no hemos tenido la capacidad de explorar, animales que la ciencia declaró extintos y que el océano guardó en silencio, preguntas que permanecen abiertas porque el universo es más grande que nuestros instrumentos. Suscríbete a este canal. Cada semana, un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que el megalodón podría seguir vivo en algún rincón del océano profundo? ¿Qué evidencia te convencería?